de una vez. Estas tablas nos permiten gestionar la información. Por ejemplo, podemos tener tablas de proveedores, de clientes, de productos, de lo que sea, de empleados, y ahí se van organizando los datos de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, de un empleado, en una tabla puede estar el IDE, el nombre, el apellido, el sueldo, de repente la fecha de jubilación, qué sé yo, son datos que se van organizando a través de tablas. Son muy importantes. Imagino que yo recuerdo que ustedes sí vieron la parte de base de datos. Recuerdo que Miss Andrea una vez les estaba dando una clase sobre el modelo entidad-relación, me parece, en el que hablaba eh, sobre las partes de una tabla, las relaciones que pueden tener. Y ya lo envié al proyecto. No lo sé. Bueno, antes de desarrollar nuestra práctica, vamos a tratar de comprender cómo funciona una tabla. Les estaba comentando que estas pues les permiten organizar información. Aquí tenemos una en la que se muestra un encabezado y 4 registros. Cada uno de estos datos que ven así en sentido horizontal es un registro, mientras que cada uno de estos campos son los datos, son los campos que puede contener un registro. Por ejemplo, este de aquí tiene el código, nombre, apellido, ciudad, y pueden haber más, porque incluso hay en las grandes empresas, pues hay tablas que suelen tener de 15, 20 campos en esas tablas. Entonces depende también de la dimensión que tenga ese programa. Ustedes deben identificar también las filas y las columnas. A esas alturas yo creo que sí dominan las filas que van en sentido horizontal y las columnas en sentido vertical. Cabe recalcar que aquí la numeración de cada una de las filas empieza a partir del número 0. Y esto es algo nuevo y quiero que presten mucha atención aquí. No vamos a considerar el encabezado, ¿sí? Se empieza a considerar a partir del primer registro el conteo de las filas, ¿sí? A partir del primer registro. Y no empezamos con el número 1, empezamos con el número 0, ¿sí? Quiere decir que el primer registro yo lo voy a identificar con el número 0. El segundo registro, mire, con el número 1, el tercer registro con el número 2 y el cuarto registro con el número 3. En esta parte suele haber mucha confusión con algunos estudiantes porque yo sé que están acostumbrados a numerar desde el 1, pero en este caso, repito, para las tablas en la programación, en formularios, usted puede acceder al primer registro con el número 0, ¿sí? Desde ahí se empieza a numerar 0, este sería 1, este sería 2 y este sería 3. ¿Sí? Y así se sigue numerando dependiendo de la cantidad de registros que hayan. Y de la misma manera para las columnas. De la misma manera, la primera columna sería 0, la segunda sería 1, 2, 3. Entonces, para cuando nosotros queramos acceder a la primera columna, tenemos que trabajar con el número 0. Cuando queramos acceder a la columna de ciudad, por ejemplo, debemos trabajar con el número 3, el índice. Estos son índices, ¿sí? Y de la misma manera con las filas. Debe quedar clara esa parte para poder trabajar posteriormente con los registros más que nada, que están en sentido horizontal. Y ahora sí, vamos con el desarrollo de nuestra práctica. Vamos a crear un nuevo formulario. Los que trabajan a mano ya saben que deben diseñar esa tabla, el formulario en este caso, en su cuaderno y después copiar la codificación. Siempre ha sido así, o la mayoría de veces ha sido así, así que no hay justificación de repente para los estudiantes que no tienen computadora en la parte final decir que no la tenían y por eso no presentaban las prácticas, porque siempre les hemos dado la oportunidad de presentarlo a mano, se les dan las soluciones casi siempre para que usted simplemente ya lo implemente. Hoy no hay que subir actividad, pero deben realizarla porque en la próxima clase la vamos a continuar. Es decir, esta práctica va a quedar pendiente. Es la primera parte. En la próxima la complementamos y ahí sí tienen que subir. Entonces deben traer igualado para que lo puedan continuar. ¿Sí? Muy bien. Allá es la primera parte. Exacto, Brittany y Ramón. Muy bien. Vamos a ubicarle aquí pueden dejarle ahí el nombre que viene por defecto, como siempre lo hemos hecho, por 9, o le pueden cambiar
Eso siempre va a depender de ustedes si desean dejarle el nombre por defecto o modificarle al que ustedes deseen. Entonces vamos a trabajar con el componente llamado Data Grid View. Acá está en la parte izquierda, están todos los componentes listados y usted busque con la D Data Grid View. Sí, Data Grid View. Escuche muy bien. Data Grid View. Estoy tratando de pronunciarlo en inglés. Entonces, este componente lo vamos a arrastrar al formulario y ahí está. Es como que se genera un rectángulo, un panel gris, plomo, pero ahí van a estar los datos posteriormente. Déjenme pausar aquí. A dar clic derecho sobre ese componente, sobre el Data Grid View, clic derecho y vamos a seleccionar la opción agregar columna. ¿Sí? Agregar columna. Vamos a agregar un total de 4 columnas. Ahí le dice columna sin enlazar, nombre, tipo, texto del encabezado. Esta parte funciona de manera muy similar a los botones. Por ejemplo, el botón tiene un nombre, pero también tiene un texto que se va a mostrar. ¿Sí se acuerdan? Los labels también pueden tener un nombre con el cual se los puede llamar después en la programación, pero también tiene un texto que se muestra, que pueden ser diferentes. Asimismo, trabajan aquí, estos son los datos que se van a ubicar en los encabezados. Esta parte de aquí, code, nombre, apellido y ciudad. Entonces, vamos con el primero. El primero le voy a ubicar de nombre, call, y con mayúscula código. ¿Sí? Call código. Ese va a ser el nombre simplemente, eso no se va a mostrar en la tabla. Lo que se va a mostrar es lo que está abajo en texto del encabezado. ¿Sí? Ahí le vamos a ubicar código. ¿Sí? Código con tilde, esto simplemente es lo que se va a mostrar en el encabezado de nuestra tabla. Estamos agregando nuestra primera columna. Repito, en nombre es simplemente un nombre que le ubicamos al campo con el cual después lo podemos llamar desde la programación. Entonces, le vamos a ubicar call código y abajo en texto del encabezado simplemente código, ¿sí? Tiene que estar activa. Miss, ¿usted cómo hace para abrir esa ventanita? Clic derecho, agregar columna. Clic derecho, agregar columna y ahí está. Repito, en nombre le van a ubicar call código y acá abajo, en texto del encabezado, código. ¿Sí? Los que hacemos a mano, copiamos esa columna. Los que hacen a mano deben esperar un momento hasta que esté el diseño del formulario y lo puedan copiar en su cuaderno. ¿Sí? Agregar, y mire cómo acá ya tenemos la primera, ¿sí ve? Código. Vamos con la segunda. La segunda sería call nombre, y acá abajo simplemente nombre. Y ahí está, la segunda. Mire cómo se va agregando acá. La tercera sería call apellido. Y acá abajo simplemente apellido. El de arriba es el nombre y el de abajo es el texto que se muestra. ¿Qué queda? Ciudad. Call ciudad. Y acá simplemente ciudad. Muy bien. Ahí está. Call ciudad. Call de columna. ¿Sí? Y ciudad. Call ciudad y ciudad. Agregar. Y listo. Mire, ahí tengo los 4 campos. Código, nombre, apellido, ciudad. Cerrar. Si desean, lo ajustan. Después podemos trabajar con las propiedades de la tabla para que sea de repente más ancha, más alta, como ustedes deseen. Por ahora dejémoslo ahí tal y como está. Se parece a menú strip. Un poco. Menú strip se agrega por defecto en la parte superior y este trabaja más que nada como tabla. ¿Sí? Bueno, vamos a agregar un componente label. Vamos a buscar con la L label. Vamos a agregar un total de 4, porque son 4 campos los que debemos agregar acá. El primero va a tener de texto código. En text cambiamos ese texto, sería código. El otro sería nombre.
Simplemente cambien el texto porque a los labels nosotros no los vamos a llamar. Acá sería apellido y acá ciudad. Ciudad, ¿sí? Luego vamos a arrastrar los TXT. Ustedes ya lo saben que a través de esos campos podemos agregar información, escribir, ingresar datos. Y esto es con el componente textbox. Lo arrastramos. Lo arrastramos. Son 4. Y ahí están. A estos componentes sí debe cambiarles el nombre porque después los vamos a llamar desde la programación. Entonces, el primero sería TXT código. TXT código. El otro sería TXT nombre. El otro sería TXT apellido. Y el último sería TXT ciudad. Ciudad. Muy bien. Hasta ahí pues ya tenemos nuestro diseño. Los datos que el usuario ingrese aquí en código, en nombre, en apellido, ciudad, después se van a ir agregando en cada una de estas filas. ¿Sí? Nos quedan los botones button para agregar y otro para eliminar y puede que después ubiquemos otro para modificar. Son 3 botones. El primero se va a llamar BTN agregar y de texto va a tener agregar. El segundo se va a llamar BTN eliminar. Y de texto va a tener simplemente eliminar. Y el tercero va a tener de nombre modificar. Y de texto simplemente modificar. Listo, esto es diseño. Los que trabajan a mano ya pueden empezar a copiarlo. Esto simplemente es diseño, falta la parte más importante, también la que requiere mayor complejidad, y es la programación de los botones. Eso es lo que nos falta, lo que nos debe permitir agregar a la tabla los datos que se van a escribir en estos campos. Pero hasta ahí el diseño ya está, con ese nos vamos a quedar. Quizá se le pueda agregar o quitar un botón por acá, pero eso ya lo veremos, ¿sí? Entonces, los que trabajan a mano ya pueden empezar a copiar el diseño de este formulario, ubicar tarea en clase de programación. Todas estas actividades obligatoriamente deben llevar su nombre y su apellido. Su nombre y su apellido. Yo he visto muchos trabajos en los que no ubican esos campos y después fácilmente otro estudiante lo puede subir y hacerlo pasar por el suyo. ¿Sí? Entonces, obligatoriamente, si lo trabajan a mano, ubicar su nombre y su apellido en el encabezado, en todos los trabajos, no solo en esos. Y bueno, entonces ahí está el diseño. Vamos a cambiar acá en program.cs. Recuerden que ahí debemos cambiar el nombre del formulario, que en mi caso sería el número 9. Y voy a ejecutar para ver cómo se ve hasta ahora, hasta este momento. Ya viene la parte de la programación. Y ahí vienen las participaciones también, así que prepárense que ya empezamos a realizar preguntas en un momento. Estoy ejecutando para que ustedes puedan apreciar. Ok, todavía nos quedan 15 minutos, así que sí nos alcanza el tiempo. Si alguien tiene de repente algún inconveniente, alguna pregunta, algo sobre lo que estamos viendo, no duden en levantar su mano, en escribirlo por el chat. Y vamos a tratar de solucionarlo. Muy bien, aquí está nuestro formulario. Aquí están los campos. Acá están los botones que todavía pues no hacen ninguna acción, no hacen nada. Y acá están los campos. Mire que hasta ahora yo, si deseara, pues ya puedo empezar a agregar contenido a las tablas. Por ejemplo, qué sé yo, 001. Acá empiezo Mónica. Acá empiezo con Gallegos. Acá empiezo con Ciudad. Muy bien, yo ya puedo empezar a agregar campos. Voy a la siguiente y ubico 002. Y bueno, etcétera, etcétera. Y queriendo, pues yo ya puedo hacer el llenado de los datos directamente a la tabla.
pero es recomendable que se lo haga a través de Canvas. Si yo escribo acá, doy clic en agregar y automáticamente se deben registrar aquí en la tabla. Les iba a comentar algo aquí. Ya, estas tablas por lo general se almacenan en bases de datos, se guardan, porque si en este momento yo cierro, mire, cierro, ya perdí la información. Si yo vuelvo a ejecutar, ya no voy a encontrar lo que recién agregué. Esto no está trabajando con base de datos. He ahí la importancia de esta herramienta, porque estas bases de datos le permiten almacenar cualquier tipo de contenido, que puede ser texto, imágenes, archivos, y cada vez que usted ejecute esta página, esta aplicación, aquí debería cargarle los datos que están guardados, debería cargarle todos los registros de los empleados, de los productos, porque esa es la idea de un sistema. Gestionar la información que la empresa genera. Y para gestionarla, pues esta debe estar almacenada. Me debe permitir agregarla, me debe permitir eliminarla, modificarla, porque todas esas acciones se pueden dar en alguna ocasión. Entonces, por ahora, miren, nuestro sistema está, obviamente, se podría decir un poco chimbo, porque simplemente hemos hecho la primera parte de agregar los componentes y ubicar aquí ya contenido directamente en la tabla, pero obviamente falta muchísimo todavía para que quede como un sistema completo. Vamos a ver por acá. Solo cambio el text en los botones, el text y el nombre. El nombre de los botones es BTN agregar, BTN eliminar y BTN modificar. Y el texto pues es lo que se muestra aquí, simplemente agregar, eliminar y modificar. Entonces, esa es la idea. La idea es que en algún momento, ojo que no estoy diciendo que la parte de la programación, enlazar la programación con la base de datos, sí requiere bastante análisis, sí es un proceso un poco complejo, al menos cuando se lo ve por primera vez, ya cuando se lo ve ya constantemente, pues ahí ya se tiene un mayor dominio. Pero sí, al momento de hacer este proceso de enlazar la aplicación de C#, estos formularios con una base de datos, hay que tener mucha paciencia, constancia, práctica y uno ahí pues ya lo va dominando a la perfección. No sé si en algún momento, en algún momento en el próximo parcial, por ejemplo, avancemos a enlazarlo a estos formularios con una base de datos para que en ese momento, pues si yo cargo por primera vez el formulario, ya me muestre lo que tengo almacenado en esa base de datos. Eso sería muy bueno para que usted ya tenga una idea completa de cómo funciona un sistema. Son sistemas de escritorio, muy diferentes a las páginas web, un poco diferentes a las páginas web. No grabé, voy a ejecutar nuevamente esto. Sí. Nos vamos al formulario, damos doble clic en el botón agregar y aquí vamos a ubicar las instrucciones que queremos que se realicen al momento de dar clic sobre el botón. Entonces, el primer paso es capturar los datos que están en las cajas de texto, extraer los datos que están en esas cajas de texto y usted lo sabe hacer. Usted es un experto en capturar datos de unas cajas de texto. Y no solo de cajas de texto, usted puede extraer de los labels, puede extraer de un formulario, porque se trabaja con la misma propiedad para todos estos componentes. Entonces, aquí viene la primera parte de la... Me quedé desde la parte de las participaciones, entonces voy a mostrar la codificación, ¿sí? Bueno, entonces, de esta manera capturamos los datos que están en las cajas de texto y las almacenamos en estas variables de tipo string. Lo primero que se va a hacer al momento de dar clic en el botón agregar es ejecutar estas 4 líneas en las cuales, repito, se va a almacenar lo que el usuario ha ingresado en las cajas de texto. ¿Y en dónde se va a almacenar eso? En estas variables. Luego, en el formulario, en la tabla la vamos a renombrar, vamos a dar clic sobre ella y en name le vamos a ubicar TBL datos, ¿sí? TBL datos y queda lista para seguir trabajando la próxima clase.